Seguimos con el Agro Summit de El Cronista. Ahora vamos a hablar de esa conjunción de mundos entre las finanzas y el campo y la producción con Hernán Busch, gerente de agronegocios de Banco Galicia. Gracias, Hernán. Y para introducir y como disparador, describinos un poco cuál es la situación financiera que vos observás del agro argentino hoy. Bueno, primero, gracias por la invitación a participar. A ver, si se quiere, este es un año muy particular, ¿no? Porque venimos de la peor seca de los últimos años y eso pega derecho en lo que es la rentabilidad y las oportunidades de generar resultados del productor. Pero bueno, en consiguiente viene de años buenos previos y eso hizo que de alguna manera lleguen mucho más sólidos, ¿no? a esta circunstancia y financieramente mejor parados que otras secas anteriores o años previos. Es decir, venimos de 3 años donde las campañas no fueron las mejores, pero fueron relativamente buenas y con muy buenos índices de precios, y eso hace que consistentemente año a año el nivel de deuda de las compañías haya ido bajando, y esto chequeado tanto decir, lo podemos ver claramente en lo que es la deuda en los bancos, más lo que es la deuda comercial, y ha participado más el productor, ¿no? Financiando su propia campaña. Hay varias circunstancias en esto, ¿no? Vos tenías una brecha, tenías una circunstancia, decía, bueno, ¿cuál es la mejor alternativa que tenía el productor? Muchas veces comprar insumos era un buen destino para los fondos porque esos operaban en ese dólar oficial, que es el mismo que él cobraba, con lo cual de alguna manera era la cobertura que tenían y expectativas de que en algún momento eso cambie. Claramente llegan a un año como este, donde esos resultados se eliminaron, si se quiere, y empresas que han tenido realmente rindes nulos prácticamente, pero de vuelta, con la capacidad de poder nuevamente encarar esta campaña porque tienen crédito disponible, ¿no? Es decir, lo que decimos siempre en los bancos es decir el crédito está disponible, está para acompañar y está para arrancar esta nueva campaña, y se ha visto de esa manera, porque si uno empieza a mirar ya esa tendencia de baja sistemática que ha venido sucediendo en los últimos 3 años, se revirtió de alguna manera a partir de marzo de este año, donde vemos que empieza ya el nivel de deuda a crecer, cuando lo medimos especialmente en términos reales, ¿no? Mencionabas la dificultad adicional que de este año fue la sequía. Desde el punto de vista de estar ustedes del otro lado del mostrador, ¿les generó alguna demanda en particular adicional de algún instrumento puntual? Digamos, ¿los llevó a crear nuevas herramientas para poder asistir? A ver, la realidad que una sequía, uno lo que tiene que buscar es, en primer lugar, es acompañar al productor. No para todos es la misma realidad, entonces acompañarlo en cuál es la situación de cada uno, con lo cual lo puede ayudar. Y esta es una actividad que se vuelve a realizar, con lo cual ¿qué es lo que necesita ese productor para volver a sembrar, para volver a darse vuelta y para poder seguir adelante con su actividad? Están quienes, como te dije, prácticamente no tenían una deuda, y lo que sí necesitaban era poder ir a hacer su compra de insumos nuevamente. Claramente en eso estaba disponible, y las herramientas son las herramientas de crédito que normalmente se tienen. Sí, si se quiere de alguna manera buscar un plazo que lo acompañe ya hasta la siguiente campaña, ¿no? Eso era fundamental. No iba a haber eso que sucede muchos años, donde se tomaba un crédito más corto hasta la cosecha que estaba por llegar, entrando en pre-campaña, porque esa cosecha que estaba por llegar no iba a suceder. Con lo cual ya desde marzo lo que estaban buscando eran operaciones hasta la campaña siguiente o hasta la primera liquidez que pudieran generar. Y después, bueno, por supuesto, estar cerca de quienes no pudiesen hacer frente a las obligaciones y ver qué condiciones se puede llegar para ir a la siguiente campaña. De alguna manera, en resumen, venían los vencimientos también de este año, que lo sabía, ¿no? Es decir, si bien digo que ha ido bajando la deuda existe, y mismo también cruzándolo con más bancos, cruzándolo con el mundo comercial, nosotros tratamos de dar una vuelta completa más allá de lo que nos pasa a nosotros. El cumplimiento fue espectacular, la verdad que fue muy, muy superior a lo que pensábamos que podía ser, visto lo que son las circunstancias, y ahí te das cuenta de la solidez con la cual venía el sector trabajando, y que de alguna manera trabaja bien, ¿no? Eso también da un poco que destina realmente el financiamiento a lo que lo tiene que aplicar en forma directa. El productor en términos financieros es sofisticado, digo, sabe manejarse con los instrumentos que tiene, o mucho más intuitivo de ir a buscar cuando necesita. Te diría que se ha ido sofisticando. Es interesante el punto porque
obviamente que el contexto te va sofisticando, ¿no? Hay muchas más oportunidades, muchas más alternativas. También se tiene que defender mucho más de circunstancias. Vos pensá que es una actividad que en su gran mayoría y el mayor capital es destinado a una actividad que cotiza en dólares, ¿no? En un dólar oficial. Cuando vos tenés después una circunstancia de cepo, la oferta de crédito básicamente está en pesos, tipos de cambio distintos, inflación, pesos. Es decir, tiene un montón de variables y circunstancias y tiene que tratar de llevarlo a lo que también él tiene como, es decir, no perder su capacidad de compra y al mismo tiempo generar en una actividad que él va a cobrar lo que es el dólar oficial. Entonces, eso ha hecho que se vaya sofisticando y han aparecido distintas herramientas de cobertura también a lo que es a las variaciones del tipo de cambio para no quedar expuesto. Vos estás tomando un préstamo en pesos a una tasa de interés en pesos, tenés que de alguna manera decir, yo después voy a cobrar dólares, bueno, ¿cómo hago para juntar esas variables y saber que están relacionadas en la manera en que me financio, ¿no? Si no quedás expuesto. ¿Esto último lo viste crecer mucho o está digamos, o ya es práctica con ciertos niveles habituales? No. Es decir, si querés, las empresas más grandes lo vienen realizando ya desde hace un par de años y te diría que en el último año y medio es algo que se distribuyó mucho más en todo el tipo de empresas y ya es una gimnasia habitual con las compañías, ¿no? Es decir, ya es una charla total, digamos. Antes era, si se quiere, más básico el tipo de financiamiento, ya es mucho más sofisticado. Hay cambios generacionales en el camino, hay más herramientas, más conocimiento. Esto va permeando también dentro de la cadena. Entonces, la realidad es que eso es algo que se ve y yo creo que se ha ido profesionalizando mucho todo lo que es el uso de instrumentos financieros por parte del productor agropecuario. En el panel anterior, hablando de agricultura regenerativa, saltaron dos conceptos sobre la mesa: digitalización y bonos de carbono o mercado de carbono, que tienen mucha relación con la pata financiera. Mercado de carbono, porque si bien es incipiente, todavía, digamos, va a ser un mecanismo de financiación creciente para los productores, y la digitalización por el caudal de información que se genera, que a ustedes les puede facilitar para sacar el profile de cada uno. ¿Cómo ves las dos tendencias? Diste en dos temas que nosotros son, te diría que centrales en lo que venimos trabajando y desarrollando, ¿no? Si vos hoy me preguntás qué está haciendo el banco en relación al agro, cuál es la innovación, por dónde viene, claramente es en esos dos puntos. El de digitalización ya es un tema que ya estamos ongoing de alguna manera. Es decir, nosotros en el 2020 lanzamos una plataforma digital que, después vino la pandemia y si querés se masificó en la utilización que teníamos en el banco, pero nosotros teníamos una tarjeta rural que tenía mucha utilización. Cuando llevamos a lo que es la digitalización de ese instrumento y se empezó a trabajar a través de plataforma digital, más todo el financiamiento, llevarlo a una plataforma donde te podés directamente tomar tus préstamos online, la migración fue absoluta y hoy más del 90% del financiamiento, por ejemplo, se hace en forma digital. A eso agregale que la información empieza a trascender en forma digital y venimos utilizando datos para tomar decisiones y en la compañía hoy todas las decisiones se toman en base a datos, ¿no? Y eso complementamos obviamente con la relación que tiene un ejecutivo con su cliente y las particularidades, pero el dato te da mucha información y te permite tomar decisiones y anticiparte a circunstancias. Yo creo que es trascendental. Y cuando lo ato al otro tema que es el relacionado a la sostenibilidad y bonos de carbono, que si querés es el gran paso hacia adelante, ¿no? Y yo lo digo es el gran paso con muchos pasos intermedios, empezamos a decir, ¿dónde estamos parados, no? Es decir, yo tengo que ver mi cartera de crédito. ¿Dónde estoy parado hoy? El banco viene trabajando en medir su huella de carbono y en mitigar esta, pero ya pasamos a lo que se llama el Scope 3, digamos, que es donde tenemos que empezar a trabajar sobre la huella de nuestros clientes, el impacto que tenemos con lo que hacemos con ellos. Y empezamos a decir, hay metodología para los bancos específica, pero en el agro empezamos a definir, podemos trabajar más codo a codo y acompañar al productor a conocer esa información. Y ahí es donde dijimos, la tecnología, la digitalización te tiene que acercar y permitir esto. Hoy estamos trabajando con la plataforma Ipuma en un MVP para medir la huella de 150 clientes y poder darle, obviamente, escala a todo esto. Nosotros tenemos más de 20.000 clientes, imagínate que es un desafío enorme, pero uno arranca de alguna manera con una muestra representativa de clientes de alto volumen y la idea es cómo también sistematizar esto y creo que es parte de lo que nosotros tenemos que venir a jugar acá, de hacer esto
simple también y accesible para el productor. En el camino hay oportunidades de financiamiento, obviamente. Nuestra idea es que empiece a fluir el financiamiento y los fondos que lo que están buscando es justamente financiamiento relacionado con la sostenibilidad. Y además acompañar al productor a que mejore en sus prácticas, y eso claramente necesita financiación, poder distinguir cuáles son los productos que uno está utilizando, si impactan positivamente o no en el ambiente, y eso darle líneas diferenciales. Ya estamos trabajando con una marca en eso, que estuvo en el panel anterior. No sé si ya está lanzado o no, pero Por estamos ahí. No lo divulgas. No, por supuesto no. Y a su vez, un poco el norte que nosotros buscamos, decimos claramente vemos que va a haber un negocio aparte, que es el de los créditos de carbono, donde Argentina además tiene una oportunidad porque hay distintos créditos de carbono y los de agricultura regenerativa son los que tienen también alto valor. Pero bueno, vemos que hay una enorme oportunidad, que el mercado empieza a demandar productos que de alguna manera traigan la información, esa huella empieza a sistematizarse y nosotros creemos que obviamente que es parte de donde la cadena está. Nosotros miramos al agro como un ecosistema, tenemos mucho trabajo con el productor agropecuario, que es, si quiere, dentro de la cadena del agro, donde está la mayor diversificación y atomización, y con el cual trabajamos fuertemente y donde pensamos específicamente los productos. Pero trabajamos con toda la cadena. Y lo que creemos es que somos un jugador representativo en esa cadena, pero tenemos que sumarnos a los distintos jugadores de esa cadena, y creo que el esfuerzo lo tenemos que ir articulando entre todos, ¿no? Es decir, la demanda te va a exigir productos que de alguna manera sepas cuál es su origen, cómo impactan en el ambiente, etc. Y ahí estamos todos los que participamos en que ese producto llegue hasta el final, y cada uno tiene que poner una parte. Y creo que tenemos que sumar el esfuerzo de todos obviamente, para que el productor tenga esos incentivos para hacerlo cada vez mejor. Recién mencionabas que en la última campaña mucha demanda relacionada con sequía, también con el tema de los descalces de tipo de cambio. Hoy, de cara a lo que viene, ¿qué es lo que están pidiendo los clientes? ¿De qué están hablando? Y a ver, obviamente hoy particularmente venimos viendo es una semana muy particular. Muy particular. Hoy estuve hablando con varios proveedores y compradores, ¿no?, si se quiere, del sector con el agro, porque esta semana es como que se paralizó todo un poco. Bueno, de hecho los mercados tardaron en arrancar a operar y están buscando cuál es su punto de equilibrio, cuál es su precio donde tienen que operar y demás. La semana pasada también hubo mucha fijación y compra anticipada de productos e insumos, ¿no? Ya es un año que se veía cuando hablábamos con colegas y demás, como que es un año con distintos hitos, y eso sabíamos cuáles eran los hitos. El del fin de semana pasado fue uno de aquellos hitos irrelevantes. El anterior, si quiere, fue cómo iba a ir trascendiendo el vencimiento de la campaña y cómo iba a terminar. Y se vienen tomando, como te dije, desde marzo se vienen tomando decisiones de compra. Muchos han ido tomando posiciones en insumos, pero hay muchos insumos por comprar. Y básicamente lo que el productor quiere es, bueno, voy a contar y con qué condiciones voy a contar para el financiamiento de esos insumos y en qué momento voy a hacer esas compras. Nosotros obviamente lo queremos acompañar. Hoy creo que lo que prima es, bueno, ¿hay precio del insumo que voy a comprar o no? Y anteriormente tampoco podían tomar ¿hay precio o hay insumo? Claro, hay precio o insumo. Tampoco podían tomar todas las decisiones porque tenías una lluvia por venir y no sabías cuándo ibas a sembrar y qué sembrar. El mix de la campaña todavía estaba por armarse, si iba a ser más maíz, más soja, es decir, muchas variables, ¿no?, por tomar. Uno habla y claramente el productor más grande ya tenía esos insumos cubiertos o gran parte comprado, por lo menos un 80%, porque siempre les queda algo, pero porque es más crítico en alguien que tiene que mover mucho volumen. Pero el productor más mediano, el más chico, muchas veces toma decisiones algo después. Y bueno, es importante que pueda ir teniéndolas. Nosotros lo que sí tenemos, y repito, es la oportunidad de que la liquidez está y el crédito está disponible, digamos. Eso hoy todavía puedo decir que es al menos una oportunidad. Y a ver, la campaña siempre se hace. El productor siempre, de alguna manera, invierte, siembra y la realiza, ¿no? Es decir, no todas las decisiones se toman tan anticipadas. Y en términos de tasas, que ahí hay alguna incertidumbre, sobre todo por esta semana, tampoco, como no hay precios en la economía, con las tasas tampoco hay referencias. Y es difícil de prever. La realidad es que la tasa de referencia subió el lunes mismo, con lo cual eso claramente te levanta todas las tasas hacia arriba.
Y ahí pasa de vuelta, tenés que ver bueno, cómo esas variables van a impactar en una actividad que cuando vos vas a cobrar dólares oficiales en el momento que coseches, ¿no? O que hagas la venta. Entonces un poco ahí es donde se va a ir armando el mercado y va a ir definiendo el productor qué es lo que hace. Si vende algo de lo que aún tiene en stock, quienes lo tengan, porque de vuelta uno dice, bueno, el stock total es X, pero después tenés que ver en qué manos está y si está en las manos de quienes tienen que utilizar esa liquidez para comprar. Salimos de una seca y de vuelta muchos realmente van a necesitar el crédito. Este año no es que uno los selecciona el crédito, sino que muchos los van a necesitar. No es solamente la oportunidad de tomarlo, ¿no? Muy bien. Estamos ya en tiempo cumplido. Fue Hernán Busch, gerente de agronegocios de Banco Galicia, hablando de una realidad del campo que si producir es difícil, financiar la producción también es un tema bastante complejo. Ahora una pausa y después va a venir el panel de efecto climático, impacto y perspectivas, moderado por Hernán de Goni, director periodístico del Cronista.